Momentos Entrecortado, entrecorta. Qué pena con ustedes, si se me está yendo por ratos también el internet. Voy a pedir revisión. Bueno, entonces, ¿alcanzaron a escuchar lo que les dije? ¿En qué momento de pronto la fiscalía dice si hubo coacción? ¿Qué debe primar? Profe, lo que alcancé a escuchar, creo que la vida. Y el ejemplo que di, Pues más o menos creo que dijiste que un guardia de seguridad que lo amenazan con matar a su familia, entonces, y a él mismo si no daba unas claves o algo así, entonces pues tenía que darlas. Y el otro ejemplo creo que fue simplemente porque sabían dónde estaba el carro del señor, entonces no era insuperable coacción ajena. exacto. De eso se trata este punto. Muchas gracias. ¿Todas escucharon lo que nos dijo Ana Gabriel? Porque así es. Ana Aguilera, me acordé de Ana Gabriel. Ana. Angie, preguntas. Daniela, Alejandra, María Fernanda, preguntas. Bueno, Andrés, le recomiendo me enviar el correo, por favor. No, señora. Diapositiva a la presentación. Y le voy a dar la palabra a sus compañeras. Miedo insuperable. Bueno, sí, señora, ya. Daniela y María Fernanda. Sí, señora. Espera. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. sí, ¿No? ya. Gracias. Nosotros vamos a hablar sobre el miedo insuperable. Y las conformamos del grupo es mi compañera María Fernanda y yo, Daniela Romero. Entonces, nuestra tabla de contenido va así. En primer lugar, vamos a hablar de qué es el miedo insuperable. Luego vamos a hablar de la naturaleza jurídica. Luego vamos a hablar de los requisitos que se deben tener en cuenta para que aplique. Y ya como último, las diferencias entre otras figuras, ¿sí? Entonces, por favor, puedes pasar. Bueno, entonces, ¿qué es el miedo insuperable? La definición del término miedo insuperable se halla íntimamente relacionada con el concepto de culpabilidad como elemento del delito. Em, es necesario para responsabilizar penalmente a su autor. La culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de la misma. Em, el miedo insuperable se encuentra en el Código Penal de 1995 como una circunstancia que exime, exonera de la responsabilidad criminal del sujeto activo del delito al excluir su culpabilidad, atendiendo a las diferentes corrientes doctrinales, basándose en el principio de la no exigibilidad de eh, de otra conducta distinta a la realizada, ¿sí? Ahí viene como también la jurisprudencia que se asigna al miedo insuperable, la producción de una reacción vivencial anómala, sí, que es más instintiva como circunstancia liberadora de la responsabilidad criminal, en cuanto que la voluntad se mueve por resortes lidantes, como con el automatismo o el impacto del temor o del pánico que inhibe fuertemente, afectando de modo intenso la capacidad de elección, es decir, como su capacidad de gasto, ¿sí? Eh, por favor, puedes pasar la siguiente diapositiva.
Claro. Eh, ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Pues la naturaleza jurídica del miedo insuperable ha originado una polémica doctrinal de gran importancia viendo los diferentes corrientes existentes. La tesis de mayor aceptación ha sido la de considerar el miedo insuperable como una causa de exclusión de la culpabilidad por la perturbación psíquica sufrida por el sujeto, pues que priva de plenitud de libertad a la determinación de su voluntad, que a su vez trae la imposible exigibilidad de otra conducta, ya que quien actúa en este estado subjetivo de temor mantiene sus condiciones de imputabilidad. Pues el miedo no requiere una perturbación angustiosa, sino un temor a que ocurra algo no deseado. Bueno, ¿cuáles son sus requisitos? Entonces, podemos mirar el Código Penal en el libro 1, donde habla sobre las disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables, las penas y las medidas de seguridad. Y en su capítulo 2 vemos que bajo la rúbrica de las causas que exigen la responsabilidad criminal, regula el miedo insuperable en el artículo 20 de la Constitución Política y en su párrafo 6, disponiendo de esta, que está exento, de responsabilidad criminal el que obre impulsado por el miedo insuperable. Entonces, de ahí se radican dos, dos ítems. El primero es que el sujeto debe obrar impulsado por el miedo insuperable. Entonces, será necesario la presencia del temor que coloque al sujeto en un estado emocional a tal intensidad que le prive del normal uso de su raciocinio y provoque la anulación de su capacidad para autodeterminarse. Asimismo, se exige que el miedo esté inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado y que sea insuperable por el sujeto, a lo que es lo mismo que invencible, ¿sí? En el sentido de que no sea controlable por el común de las personas. Para calibrar la insuperabilidad del miedo, la jurisprudencia acude a conceptos tales como al común de los hombres y a la generalidad de las personas. Y es por ello que por lo que las circunstancias de que tratamos no es aplicable a los timoratos, pulsal, pul- pusilámines o asustadizos que se sobresaltan o atemorizan ante cualquier contratiempo, ¿no? Ya está el temor, o sea, perdón, el temor debe ser el único móvil de acción en estas circunstancias, ¿sí? El segundo es el temor de un mal igual o mayor al que perdón, un temor, el temor de un mal igual o mayor que el causado con su conducta. La jurisprudencia actual ha optado por la supresión de este requisito, es decir, suprime la ponderación de males, toda vez que con ello se trate de eliminar la concepción objetiva que tenía el miedo insuperable en el Código Penal anterior, destacándose así por una concepción más subjetiva y o sea, eh, que sea minorizada como de la eximente, partiendo del hecho incontrovertible del- de la persona, eh, eh, que no tenga una situación psicológica y que el miedo de cada sujeto sufre de una manera muy eh, personal, ¿sí? Digamos, ¿qué quiere decir? Que, o sea, cada persona que sufre de miedo, de algún miedo que es insuperable, lo maneja o lo va a presentar de diferentes maneras, ¿sí?
la posibilidad de la conversión de esta eximente en atenuante privilegiada. No es hoy en día duda alguna, por lo que, faltando algún requisito de los que integran dicha circunstancia, podrán aplicarse la eximente incompleta. Si bien se ha de analizar en cada caso concreto si el sujeto podía haber actuado de otra forma y si le podía haber exigido una conducta diferente a la realizada por efecto de la presión o del miedo. El miedo era insuperable, que habrá una eximente de responsabilidad del sujeto, y en cambio si el miedo era insuperable, pudiendo el sujeto haber actuado de otra manera pese a sufrir el miedo, la, la bueno, la excepción será incompleta. Bueno, en todo caso, no puede faltar la existencia de un estado emocional en grado tal que disminuya la capacidad de elección, grado de disminución que será el módulo diferencial entre la eximente incompleta y otras atenuantes funcionales. Pues es que la doctrina del Tribunal Supremo ha considerado que la simple dificultad social o personal con otro no constituye una situación equivalente al miedo insuperable. Tales dificultades meramente sociales carecen de entidad para disminuir la culpabilidad del sujeto, toda vez que la asunción de presiones debe considerarse normal en nuestra sociedad, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, voy a hablar de las diferencias entre el miedo insuperable y otras figuras afines, las cuales son la legítima defensa y el estado de necesidad. Pues respecto a la legítima defensa, en un caso es causa de justificación y quien obra en tal situación se comporta en arreglo de derecho, mientras que en el caso del miedo insuperable, quien obra impulsado por el miedo no actúa legítimamente, sino antijurídicamente, aun cuando resulte extenso de responsabilidad criminal por razón de su inculpabilidad. Respecto al estado de necesidad, la diferencia entre este es que radica en que el sujeto obra impulsado por un estado de necesidad, lo cual supone que el mal causado haya sido inevitable por otros procedimientos menos dañosos. Y por su parte, el miedo insuperable radica en un estado emotivo especial y sin duda, porque esta situación psicológica no es posible la reflexión. Esa es la diferencia. Gracias. Gracias. Profe, tienes el micrófono apagado. Gracias. Bueno, muy bien la exposición. Como ustedes pudieron ver, tus compañeras encontraron, hicieron unas diferencias entre la legítima defensa, el estado de necesidad, miedo insuperable. Entonces, si vemos el miedo insuperable, las niñas dicen se presenta impulsado, la obra o la reacción que se tome lo hace impulsado por ese miedo que está causando la situación. Y podemos hablar de ese problema que es tan conocido aquí en la ciudad y en los pueblitos, aquellas personajes que llegan al negocio charlando porque llegan de una manera muy sutil a decirle: usted tiene muy buen negocio, sabemos de sus ventas diarias, sabemos de su ingreso, la hora en que abre, la hora en que cierra, la hora en que sale a consignar, la hora en que sale a llevar al niño al colegio, la hora en que... Entonces empiezan a armar una estrategia para finalmente decirle: necesitamos que usted semanalmente, diariamente o mensualmente
nos haga un aporte, nosotros le llamamos vacunas. ¿Mm? Entonces ya sabe usted que si no cumple con ese aporte, con esa vacuna de tanto mensual, semanal, diario, conocemos todos sus pasos, todos los pasos. Entonces, ¿qué logra? ¿Mm? Un miedo a salir, un miedo a comprar, un miedo a ir a consignar, el miedo de que fui al colegio, me están siguiendo, el miedo en que hice el miedo. Eso, de eso se trata. ¿Mm? Ese miedo es ese temor constante que tiene la persona a que se realice contra ella o los suyos un hecho que no desea. ¿Mm? Entonces, un ejemplo muy... Dice Angie, o sea que siempre... no alcancé a leer, Angie, todo. Entonces, de eso se trata, ese miedo insuperable, del temor, porque de pronto, no sé, en algún momento tomé una decisión. Tomé una decisión. Entonces vendí el negocio, me desaparecí y encontré al sujeto que me amenazaba y dirían una palabra muy conocida, me lo quité de encima. Terminé con eso. Pero entonces la fiscalía, ustedes siempre van a investigar qué pasó. ¿Qué pasó? Hay una víctima, hay un muerto. ¿Por qué lo hizo? Por el miedo que causaba. No, y es que ¿por qué no denunció? Porque tenemos la herramienta, pero no lo podemos hacer porque hay miedo, hay temor. Hay temor. Tengo 24 horas unos ojos encima de mí viendo mis movimientos. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hacen los niños? Tomé esa decisión. Entonces, si llegó hasta allá, es la fiscalía quien debe probar que hubo miedo insuperable o no. Siempre la fiscalía va a buscar que haya una pena. Pero la defensa está ahí para decir, es un miedo insuperable por esto, por esto, por esto. Pero la fiscalía es quien debe probar que no fue así. Bueno, necesitamos que dejemos agotado hasta donde más, porque quiero que entre hasta el parcial las clases de tentativa. ¿Hay preparada otra exposición para hoy? Error de tipo, error de Sí, prohibición. fue la mía. Alejandra, ¿está lista? Alejandra, porque error de tipo nos iba a hablar Jessica González. Jessica. No estoy... Listo, profe. Sí, profe. Tenemos preparado error. Espera, profe. Sí, profe, yo lo tengo preparado. Señora. ¿Me escucha? Sí. Profe. Recortado, pero la escucho algo. ¿Está preparada para que inicie? Jessica. Profe. ¿Me escucha, Jessica? ¿Está preparada para que inicie? Sí, profe. Inicie, Jessica. Sí. Gracias. Sí, profe. ¿Qué? Su merced me hace un favor y me pasa el mando. ¿Le pasó qué? Mando. ¿Va a compartir? Sí. Listo. ¿Ya ven mi presentación? Sí, señora. Perfecta. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A mí me tocó que es error de tipo y error de prohibición.
Entonces, comencemos. Bueno, ¿qué es el error de tipo? Este error se representa cuando la gente desconoce elementos descriptivos normativos, es decir, los elementos objetivos de tipo penal. Cuando este error de tipo se comete, existe una exclusión del dolo y conducta atípica. Para que una conducta sea dolosa, es necesario que el actor conozca que se encuentra realizando la conducta tipificada por la ley penal y quiera su realización. Se trata entonces del conocimiento de realización del hecho y la voluntad de llevarlo a cabo. Las clases de error de tipo. El error de tipo puede ser vencible o invencible. La naturaleza del error debe examinarse en atención al entorno y a las condiciones de orden personal en las que la persona se desenvuelve. Es vencible cuando una persona en las mismas circunstancias le es razonable, exigible que no cometa el error. Es invencible cuando cualquier persona en las mismas circunstancias habría cometido el mismo error. ¿Me Aleja, escuchan se te bien? está escuchando entrecortado. Vuelvo a leer. Yo sí te escucho bien. También. ¿Sí? Entonces debe ser el internet de Valen, fue que me habló. Bueno, entonces sigamos. El numeral 10º del artículo 32 del Código Penal colombiano establece error de tipo al señalar que no hay lugar a responsabilidad penal cuando se abre con un error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, el actor debe responder solo si la conducta ha sido prevista por el legislador como culposa. El numeral 12 del artículo establece que cuando el actor incurra en error invencible sobre una circunstancia que dé lugar a una atenuación de punibilidad, se le aplicará a la correspondiente disminución de la pena. Y entonces yo iba a dar un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, el error de tipo se aprecia en el caso de una persona que lleva una maleta que tiene varios kilos de cocaína y trata de pasar por el control de seguridad en un aeropuerto, pero no sabe que lleva la droga, pues esta fue introducida en su maleta por un tercer malintencionado. En este caso, el actor no conoce que lleva la droga ni desea llevarla, por lo que no hay dolo y la conducta es atípica. Sin embargo, esa persona puede tener conciencia de antijuricidad, es decir, conocer que transportar droga es ilegal. Entonces vamos con el error de prohibición. El error de prohibición se presenta cuando el agente piensa o cree al momento de cometer el delito que la conducta que va a impetrar es permitida o que no se encuentra prohibida por la ley. Puede ser que el actor no piense que su conducta constituye a un delito o que ni siquiera piense en absoluto en la posibilidad de que se trate de un delito. El error de prohibición puede ser vencible o invencible. Vencible o invencible, perdón. Según el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, cuando se trata de un error de prohibición invencible, no hay lugar a responsabilidad penal. Y si se trata de un error vencible, la pena a imponer debe
reducir en la mitad. Sin embargo, en el inciso final de ese numeral se aclara que para dar por cumplida la existencia de conciencia de antejuricidad en el actor basta con que se haya tenido la posibilidad, en términos razonables, de conocer lo injusto de su conducta. En este caso, de alguien que piensa que es permitido, esto es un ejemplo, ¿no? En este caso, alguien que piensa que es permitido por la ley tener relaciones sexuales consentidas con persona de 13 años, en este caso la persona conoce que está sosteniendo relaciones sexuales con alguien de 13 años y quiere llevar a cabo dicha conducta, pero conoce que la edad del consentimiento sexual en Colombia es de 14 años. Por esto piensa en forma equivocada que su comportamiento es legal. Estos son otros tipos de error. Error de prohibición, directo o indirecto. Error directo, piensa que el hecho está permitido. Error indirecto, conoce la norma prohibida, piensa que actúa de manera justificante. Clases de error de prohibición, error negativo. El error de prohibición negativo se refiere a la creencia por parte del sujeto de que el hecho no es castigado penalmente. Error positivo. El error de prohibición positivo de hecho consiste en la creencia por parte del sujeto que concurre a una causa de justificación. Y ya, profe, ya acabé, y compañeros. Bueno, muchas gracias. A usted, profe. Bueno, entonces como vimos, su compañera Jessica nos está hablando del error de tipo, el error de prohibición. El ejemplo que es muy conocido que mencionó su compañera: voy a viajar, saldré del país, saldré en un vuelo a tal hora, ya estoy de pronto a puertas de allá, el check-in, toda la vuelta que hay que hacer con los maletas, el peso, todo ello, pero alguien llega, una mamá desesperada, y colabóreme, mire para ese lugar, mi hijo está, entonces mire, es una encomienda, usted me puede hacer un favor, la lleva, mire qué. Entonces la engaña, pero ella no sabe ni qué hay y va a hacer simplemente un favor. Y resulta que es droga. Entonces en los aeropuertos ya sabemos que los perros, que las cámaras. Entonces cuando pasa la maleta, de pronto llaman a la señora, empiezan a revisar. Bueno, ya ustedes ven esos problemas como es el trámite. Era droga. Entonces, no tengo idea, entonces que van a investigar a dónde iba, qué antecedentes tienen, mire que la droga, imagínense. Entonces, de una vez a ella le van a dar una pena porque ese, mejor dicho, es un delito gravísimo en Colombia, transportar droga. Y ahora van a valorar la cantidad. Ella no tenía conocimiento, según lo mencionado. De pronto revisarán, investigarán con cámaras, con videos, en el momento en que la persona se acercó a ella. Entonces es un error de tipo. Y también está prohibido por la ley el transporte de droga. De pronto si encuentran que definitivamente eran unos dulces, pues no hay nada que hacer. Pero si son los dulces y por dentro hay droga, entonces se sabe que transportar droga Profe, tiene... qué pena interrumpirla. ¿Cómo le doy el mando otra vez? Perdóneme, mi niña. Profe, ¿cómo le doy el mando otra vez? ¿Cómo así el mando? O sea, ¿cómo le pasó otra vez que usted sea al anfitrión? Ah, sí, señora. ¿Cómo hago eso? Necesita enviar... No, acláreme un poquito, acuérdese que hice un curso intensivo. Está compartiendo la pantalla. Sí, Simplemente... señora. ¿Ah?
¿Alguna compañera me le explica? Porque yo no lo entendí. Gracias. Aleja, Señora. tú solamente estás compartiendo pantalla, la profesora sigue siendo la anfitrión, entonces tranquila, solamente deja de compartir pantalla y ya. ¿Dejar acá? No veo, pero por ahí te debe salir esta vaina. Ya. Ah, ya, ¿sí? Sí, bebé. Listo. Gracias. Bueno. Entonces, el error de tipo vencible, el error de tipo invencible, cuando cualquier persona en las mismas condiciones comete el mismo error, entonces eso es seguido, pero no por ese hecho la fiscalía va a decir no, váyase porque es que no, simplemente la pena que se vaya a imponer se baja a la mitad. En esos casos se tipifican las penas, ¿m? Pero ya de acuerdo a la investigación, entonces si él tuvo la culpa, fue utilizada, hay un tema que se llama gancho ciego. Ese ejercicio lo hacen muchas docentes, es el señor que está allí en Palo Quemado, tiene su camioncito, las personas hacen su mercado para surtir su negocio, lléveme esto, y compré, hice un mercado, y resulta que dentro de esas verduras, todo eso, iba un paquete, unos kilos de droga que superaban, mejor dicho. Entonces, el famoso gancho ciego. Entonces, él fue al lugar, descargó el mercado, recibieron y estaban haciendo un envío de droga. Entonces, a él sí, él recibió la pena, pero lo que se busca es que la pena no sea, que él no sea en el dolo, porque él no lo planeó, no hay dolo, porque él no lo planeó, no dijo cómo lo voy a hacer y se realizó, él solamente lo llevó, o sea, se realizó, pero él no lo pensó, no tuvo ahí ninguna culpabilidad, no se aplica el dolo, fue un error de tipo. Invencible, ¿por qué? Porque es que es continuo, eso lo cometen. Es un delito continuo en donde cogen a las personas de gancho ciego, se utiliza el término para que haga una entrega, sin saber que lo que está entregando es droga y eso es un delito penal aquí en Colombia. Entonces se tipifica. Entonces lo que se hace es buscar la tasación de la pena. Más no de que quedó en libertad, porque es que sabemos que el transporte de drogas es un delito gravísimo penal aquí en nuestro país. Entonces, en estas tipo de culpabilidad, no es que pasó y se probó y quedó, no. La pena la paga de acuerdo a cómo lo cometió, cómo fue probado. Probado, ahí sí le toca a quién, a la defensa enfrentar a la fiscalía, porque para nuestro código penal, transportar drogas es un delito gravísimo, pero entonces fue con dolo, un dolo directo, un dolo indirecto, ¿qué pasó ahí? Me utilizaron de gancho ciego, entonces vamos a tasar la pena y así es. Bueno. Tentativa, Valentina Trujillo. Por favor, a abg.conciliadora me envían la presentación, gracias. Profe, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Nosotros vamos a trabajar el parcial hasta miedo insuperable. Vamos a enfocarnos bien en error de tipo, voy a aclarar ese tema más. Y este ya incluye para el otro parcial, ¿no? Sin embargo, ténganlo en cuenta. Tentativa. No puede preguntarme. No comience usted porque no me llamó, no me escribió ayer y me dijo que le trajera la hoja. No comience nada. Habla. Ay. Todo el día. Apaga el micrófono. Gracias.
Profe, me voy a conectar desde otro celular, ¿sí? Bueno, no se preocupe, Valentina. Ustedes han escuchado por ahí noticias cuando dicen tentativa de homicidio, tentativa. Tu compañera ya se está conectando. Ahora sí, profe, ¿me permites compartir pantalla? Tiene dos dispositivos, deje uno solo, porque se escucha un poquito. Sí, profe, ya me desconecté el otro. Qué pena con su merced. Tranquila. Mire cómo sufrí yo esta mañana con este internet. No la estamos escuchando. ¿O todavía no ha iniciado? No, profe, estoy cuadrando, espérame ya. Ay, mami. Angelita, no empiece, mami. No empiece, que me pones más nerviosa de lo que estoy. Ay, mami, ya no. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Trujillo. La materia es Derecho Procesal General y la profesora María Lucinda Lozano. Me tocó el tema de tentativa. La tentativa es considerada en nuestra legislación como un amplificador de tipo. Es como básicamente el inicio de la ejecución de una acción cuya finalidad es efectuar un crimen o simple delito. Mediante esta acción se constituye un principio de una conducta delictiva que es tomada por un agente, de llevarla a cabo, teorizándola y ejecutándola parcialmente o en su totalidad. Son actos planeados que deberían verse reflejados como un hecho delictivo. Va el hecho delictivo y como un resultado. Al igual se da no solo con la ejecución de actos preparatorios idóneos, inequivocadamente son dirigidos a su consumación, también con la simple omisión de quien debía y podía evitar la consumación del delito. Al igual se configura para el agente activo, que es con una intención dolosa. Este es un proceso de la ejecución del delito y no consigue llevar a la culminación o consumación del delito pretendiendo por motivos ajenos, que es la voluntad. Pues al analizar la tentativa, tenemos que, bueno, es necesario tener presente los elementos de la conducta punible, que son, pues, como ya los conocemos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y el anexo casual. Profe, ¿los puedo decir o eso ya está claro? Díganos, me hace el favor. Ampliémosles que yo Bueno, manejo este Bueno, tema. la tipicidad es la conducta que no se adecua a la descripción típica que previamente ha afectuado a un legislador. Es decir, que no hay tipicidad en relación a figura en concreto, como cuando falta el sujeto pasivo o cualquier otro elemento de la conducta típica. La tipicidad es una conducta que se adecua al tipo penal. Quiero decir que si la conducta por acción o omisión se encuentra descrita en el tipo penal. Y la antijuricidad es la conducta que infringe el ordenamiento jurídico.
El culpable es la conducta, es atribuida al autor. El anexo causal es cuando la conducta es típica, antijurídica y culpable, para que se pueda hablar de una conducta punible, con el término de latín. Y pues el dolo es la intención de causar daño a otro. Aquí puedo hablar del artículo 27, que es tentativa, que el que iniciar en la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos o, ¿cómo se dice?, inequivocadamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumida. La tentativa tiene como 3 bases, que es la intencionalidad de cometer el delito, el comienzo de la ejecución del delito y los actos inequívocos de la ejecución. La tentativa, el comienzo de la tentativa es cuando... la tentativa, el comienzo de la tentativa es la opción preferible en la teoría de la inmediatez, que exige que entre la acción realizada y la acción típica no existan eslabones intermedios esenciales. Implica dicho criterio que es fundamental contar el plan del autor, porque solo conociendo la representación del hecho de la gente será posible determinar si un determinado acto se halla o no en relación de inmediatez con el acto típico. La tentativa subjetiva es la teoría que comienza la representación del autor. El objeto formal es que comienza cuando el autor realiza la acción descrita. Comienza que concurra un riesgo para el bien jurídico que genera un estado de conmoción social. Y la inmediatez es que comienza cuando se realiza un acto inmediatamente, anterior a la acción típica, sin que entre ambos existan eslabones intermedios esenciales. La tentativa inidónea. El concepto pues es que ya sea por la idoneidad de los medios empleados, por lo del objeto o bien por lo del sujeto. La conducta era desde un principio inadecuada para llegar a la consumación del delito que se pretendía realizar. Ejemplos es con intención de matar a un sujeto dispara a otro con una pistola descargada. Otro es que un sujeto mete la mano en un bolso que resulta estar vacío. Y el tercero es que confundiéndose al veneno con la sal, un sujeto intenta matar a otro echándole sal en la comida. Y, y las clases de tentativa es tentativa simple, tentativa frustrada, tentativa desistida e idónea y tentativa del delito imposible. Un ejemplo de tentativa, otro es que si una persona piensa en entrar a robar a una casa durante una noche cualquiera, sin premeditación, no hay una tentativa punible. Ahora bien, si el acto de ingresar es llevado a cabo y utiliza estrategias para llevarlo a cabo, sí se genera la acción. Entonces hay una tentativa, profe. Muy bien. Valentina tocó un tema que vamos a comenzar a socializar el viernes, entre el viernes y el lunes, porque mañana es el examen. Y como ejemplo para cerrar, porque creo que ya nos quedan unos minutos, si la fiscalía hubiere capturado ya a las personas que dispararon contra este muchacho, ¿cómo es que se llaman? Que tenía muerte cerebral y bueno. ¿Cómo es que se llama el muchacho que finalmente murió? De las Lucas, profe. Lucas. Enfocémonos en Lucas. Lucas o Dylan, no. Podemos Hasta el momento en que Lucas lo levantaron porque no estaba muerto, lo llevó la ambulancia, lo llevaron al hospital. Ellos no habían, ese es un delito con dolo, dijimos, porque lo pensaron, lo encontraron, lo realizaron. Pero él no había muerto. Entonces hay tentativa porque no se logró el objetivo.
que era matarlo, un homicidio, tentativa de homicidio. Pero como él murió, ya la figura cambió, ya no es tentativa, ya es homicidio, culposo, con dolo, porque ustedes lo socializaban, 8 balazos en la cabeza lo querían realizar. Entonces, la tipificación de la pena va a ser altísima, ¿sí? Porque tuvo agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? Los 8 balazos, sufrió, lo planearon, ¿sí? Entonces es homicidio y se le suman los agravantes para que ya se empiece a tipificar la pena, la tasación de la pena. Eso ya lo utiliza la fiscalía, el juez, porque la fiscalía dice, de acuerdo al Código Penal, esa pena yo le solicito que sean tantos años, o que sea cadena perpetua, o que sea de acuerdo a los agravantes. Por ser tentativa bajaría, pero él murió. Entonces ya es homicidio. Entonces ese tema lo vamos a ampliar a partir del viernes. Preparados para el parcial y todo lo que nos resumió su compañero hasta miedo insuperable. Vamos a hacer un parcial bien charladito, bien analizado. Mucha lectura, mucho cuidado. Ustedes están súper preparados. Dicho lo anterior, voy a llamar en un momentico lista y nos vamos retirando. Muchas gracias por su asistencia a clase. Ana María. Presente, profe. Gracias, Ana María. Lindo día. Gracias, profe. Lindo día. Felipe. Andrade Andrés Felipe. Bueno, entonces nos vamos con Yelisa Villarreal. Hola, profe. Aquí Buen estoy. día, muchas gracias. Igualmente. Bendiciones. Vamos con Aura Valentina. Presente, profe. Laura, lindo día, gracias por su asistencia. Gracias. Ailín Tatiana. Buenos días, profe. Feliz día. Presente. Ay, tan bonita, gracias. Camilo. Presente, profe, buenos días. Felicito, usted está súper al día, ¿no? Con esa exposición, con ese resumen de lo visto. Lindo día, nos vemos. Igualmente, profe, chao. Ana Valentina. Yo, profe, feliz día. Ana, lindo día. ¿Qué pasó con él? Ana Valentina Trujillo. Ah, sí, sí está. Lindo día, Edna. Igualmente, profe. Gracias. Flora Ángela, ella no está. Jenny Sofía Cantillo. Buenos días, profe. Presente. Bien, y lindo día. Muchas gracias. Preparados para mañana su examen. Juan Nicolás Guevara Leal. Presente, profe. Gracias, Nicolás, por su asistencia. Mañana nos vemos para su examen. Lindo día. Muchas gracias por la oportunidad, profe. Lo mismo. Que tenga un excelente día. Lo mismo. Juan Pablo Sáenz no está. Michelle. Buenos días, profe. Presente. Lindo día. Gracias, Michelle. Lindo día. Nos vemos mañana. La bendiga. Bueno, nos vamos con Jessica Alejandra. González Jessica. No está. Nuevamente con... Sí, profe, ahí está. Ella fue la que expuso de últimas. Sí, tal vez el otro dispositivo se le quedó. Pero ella ahí está. Ella estuvo toda la clase, profe. Gracias, Michelle. Angie Lorena Mora. Sí, señora, presente. Lindo día, Angie. Gracias por su participación. Hasta luego, profe.
Me falta María Fernanda. Presente, profe. Lindo día, María Fernanda. Gracias. Nos vemos mañana. Cuídense. ¿Quién me falta? Fabiana. Moreno Fabiana. Fabiana Alejandro. ¿Quién me falta? Romero Daniela. Señora, que tengan una muy buena Daniela. tarde. Hasta luego, muchas González. gracias. Alejandra González. Alejandra, bueno. Felipe Andrade, nuevamente. Y Leal. Juan Nicolás, lindo día, pueden retirarse. Muchachos. Felipe, ya lo llamé, pero... Y Alejandra, lindo día. Me retiro de la clase. González Alejandra. Felipe.